gran amor nos ha alcanzado. Como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Te damos gracias y te adoramos. Bienvenidos sean todos a la casa de nuestro buen Dios. Y para comenzar, vamos a ponernos de pie para cantar la doxología. Para tener la lectura bíblica. Invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Y de este Evangelio de Lucas vamos al capítulo 4 para leer los versículos del 16 al 19. Lucas capítulo 4, vamos a leer los versículos del 16 al 19 y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a empezar leyendo el 16, que es el 17 y terminamos juntos en el versículo 19. Amén. Amén. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y juntos el 19. A predicar el año agradable del Señor. Oremos. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por el privilegio que nos da de estar juntos, reunidos como su iglesia. Señor, estamos atravesando un feriado y gracias aún por aquellas personas que están aquí. Su palabra nos dice que debemos orar por toda persona que está en autoridad, en eminencia. Oramos por todos los países que componen este planeta Tierra, por sus presidentes, sus ministros. Señor, toda persona colocada en autoridad, que ellos puedan llegar al conocimiento de su verdad y ahora sí, mediante este conocimiento, puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países. Oramos, Señor, por Estados Unidos. Oramos por el conflicto que hay en Rusia y Ucrania. Oramos también por el conflicto de Israel y la franja de Gaza, que al parecer está llegando a buen término. De la misma manera oramos por Venezuela, Ecuador, Bolivia,
En Ecuador oramos especialmente por la ciudad de Guayaquil y Durán, ciudades que están inmersas en la corrupción, en la drogadicción, en el sicariato, asesinato. Las personas viven en temor. Señor, oramos para que usted tome el control y continúe tomando el control. Pero Señor, lo sabemos mediante su palabra, que si el corazón del hombre no cambia, nada podrá cambiar. Necesitamos reconocer que lo necesitamos, humillarnos ante usted para que esta situación cambie. Su palabra dice que debemos orar también por los que están enfermos, atribulados en sus cuerpos. Oramos por la hermana Gina Velarde en su segunda etapa de tratamiento. Oramos, Padre, para que usted le dé la fortaleza, la sanidad que ella necesita en su cuerpo. Oramos también por el joven Ángel y por su tía, la hermana Rosa Quimí. Está recuperándose de una operación quirúrgica. Y oramos, Señor, para que complete su restablecimiento y pronto la podamos tener alabando y engrandeciendo tu nombre en el templo. De la misma manera oramos, Señor, por aquellos que han perdido seres queridos. Que usted, con su mano de gracia, esté fortaleciendo sus vidas y por sobre todo aquellos que aún no te conocen, que vengan al conocimiento de su verdad. Gracias te damos, Señor, por permitirnos abrir tu palabra en libertad y que este grupo de hermanos que nos encontramos aquí, los que nos están viendo por el internet, puedan escuchar y obedecer tu palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar en esta hermosa mañana el himno número 225, Tu reino, amo, oh Dios. Con el himno número 150, oh glorioso mensaje. Mensaje aquel me escucha el hombre fiel.
hay nadie como tú. Adoremos con esta hermosa alabanza, Jesús. Permitamos que el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Vicente Burgos con el tema El precio de la libertad. El precio de la libertad. Escuchemos con atención y reverencia. El 9 de octubre de 1820, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, se conmemoraron 205 años de la independencia de Guayaquil. Gesta que marcó una etapa decisiva en la lucha por la emancipación del dominio español,
Recordamos a aquellos hombres y mujeres valientes que aún a costa de sus vidas lograron conquistar la libertad, la independencia de nuestro país. En nuestro país, Ecuador, una parte de nuestro himno nacional nos dice: y vertieron su sangre por ti. Hoy quiero tomar esa frase para que comprendamos que aún mayor que todos esos hombres y todas esas mujeres valientes que lucharon por la libertad de nuestro país es nuestro Señor Jesucristo. Pues Él con su sangre vino a darle la oportunidad de libertad a toda la humanidad, a todos los pecadores. ¿Por qué decimos que nuestro Señor Jesucristo nos dio libertad con su sangre? Es la pregunta que vamos a responder a lo largo de este mensaje en esta mañana, porque muchas personas predicamos el Evangelio a otras personas que aún no lo conocen y no sabemos muchas veces cuál es el valor de la sangre de Cristo al perdonar nuestros pecados. Así que ponga mucha atención, porque vamos a entrar en un periodo de enseñanza un poco doctrinal, y si usted no atiende correctamente, usted va a perder lo que queremos enseñar. Así que por favor, mucha atención, porque vamos a ver 3 palabras importantísimas que tienen referencia a la sangre de Cristo. He escuchado que hay incluso un seminario en Estados Unidos que lidera a alguien que no cree que la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado. Así que vamos a analizar bíblicamente qué es la sangre de Cristo para nuestra salvación. Así que vamos a ver nuestro primer punto, a ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que Biblia en mano, y vamos a ver nuestro primer punto. Cristo con su sangre nos ha hecho libres de la ira de Dios. Y eso se llama, la primera palabra que vamos a analizar, eso es la propiciación. Y si usted le pregunta a cualquier hermano sencillamente por ahí, ¿qué es la propiciación? No saben qué es eso. Bueno, vamos a aprender eso en esta mañana. La primera palabra que vamos a aprender es la propiciación. Y vámonos a Romanos capítulo 3 para leer los versículos del 23 al 25. ¿Qué es la propiciación? ¿Cómo es que Cristo nos salva con su sangre preciosa? Y ya estamos ahí en Romanos 3, 23 al 25, voy a leer. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ponga mucha atención al versículo 25. ¿A quién Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados? Muy bien, vamos a analizar estos versículos. El versículo 23 expresa que todos somos pecadores y por lo tanto merecíamos la ira de Dios sobre nuestra vida. Nuestro pecado nos hace culpables delante de Dios, y la justicia de Dios exige que el pecado sea castigado, ¿correcto? Dios, el juez justo, no puede decir: tú eres pecador y mereces la pena de muerte. ¿Y sabe por qué no puede decir eso? Porque Dios es un Dios misericordioso.
Y tal vez usted piensa que Dios puede decir, bueno, Él me dirá, olvidaré tus pecados y te dejaré vivir. Lo que algunos se arropan con la misericordia de Dios para seguir pecando. Si Dios hiciera eso, hermanos y los que nos miran por el internet, es cierto que Él es misericordioso, pero Él dejaría entonces de ser justo, dejaría de ser santo y dejaría de ser recto. La ira de Dios tiene que ser derramada sobre el pecador. Por eso nuestro Dios nos dio a su Hijo Jesucristo como, la palabrita que les dije, propiciación. Y propiciación significa sacrificio. Entonces Dios envía a su Hijo para ser sacrificado. Propiciación. Y vamos a 1 de Juan 4:10. 1 de Juan 4:10. La epístola de 1 de Juan, que era al final de su Biblia acerca de Apocalipsis. Y ahí va a encontrar al capítulo 4 para leer el versículo 10. ¿Ya estamos ahí? Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y escuche bien, y envió a su Hijo, ¿en qué? No los escucho. Por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Cuando una persona peca, su relación con Dios se interrumpe. El sacrificio era la expiación del arrepentimiento, era la expresión del arrepentimiento diseñado para restaurar la pena del pecado. Jesús, con su vida y muerte, hizo posible que el hombre entrara en una relación de paz y de amistad con Dios. Hizo un puente a través del terrible abismo que había abierto el pecado entre Dios y el hombre. El pecado abre un abismo entre la relación de nosotros con Dios. Sobre Jesús entonces fue derramada, y escuche bien para que vea la importancia, sobre Jesús fue derramada la ira de Dios en la cruz del Calvario. Por eso en una de las palabras del sermón de las 7 palabras, Jesús fue abandonado aparentemente por el Padre. ¿Se recuerdan? Para librarnos a nosotros de su ira, Cristo con su sangre pagó a Dios el castigo que usted y yo merecíamos pagar. El precio ahora está pagado. El precio ahora está pagado. Y lo pagó la sangre derramada de su Hijo en la cruz. A través de la muerte expiatoria de Cristo, Dios extiende ahora sí su misericordia al pecador. ¿Pero a cuál pecador? Al que cree, no al que no cree, solo al que cree y se reconcilia y reconoce que es un pecador y lo necesita. Solo para aquellos, no para todos. Y en segundo lugar, vamos a ver la segunda palabra. Cristo con su sangre nos ha hecho libres de la condenación, y eso se llama redención. La segunda palabra es redención. Entonces vamos a la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, voy a leer 2 versículos, el 18 y el 19, para ver qué es esta palabra redención. Cristo con su sangre nos ha hecho libres de la condenación, y eso se llama redención. Y Hechos 1, 18 y 19 voy a leer. Me alegra que estén atentos.
Muy bien. Me alegra. Dije primera de Pedro, ¿no? Ah, ya, correcto. 1, 18 y 19. Solamente quería ver si realmente estaban atentos. Muy bien. Y primera de Pedro queda al principio de la Biblia, al lado de Génesis, ¿no? Ah, al final de la Biblia. Correcto. Estamos bien entonces. Y bien, la primera de Pedro 1, 18 y 19 dice lo siguiente. Sabiendo que fuisteis, ¿qué dice ahí? Rescatados. Recuerden que vamos a hablar sobre la palabra redención. Pongan mucha atención. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, vamos a analizar la palabra redención. ¿Qué tiene que ver la redención con la sangre salvadora? En el mundo antiguo, hermanos, los esclavos podían ser rescatados, liberados, pagando el precio correspondiente. Entonces, el ser rescatado, el ser liberado también significa redimidos. Y nosotros somos redimidos. Doblemente. Redimidos por la sangre de Cristo y como nombre de nuestro templo también es redimido. Entonces, redimidos, ¿qué significa? Rescatados, correcto. Redimidos significa rescatados. ¿Y redención qué significa? Rescatados, redimidos, lo mismo, así es. Entonces, el Redentor paga un precio digno para reclamar algo que previamente le había pertenecido. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo es esto? Bueno, miren, hermanos, la humanidad, cuando fue creada, ¿a quién le pertenecía? A Dios, correctamente, le pertenecía a Dios. ¿Pero qué hizo el pecado? Lo levantó. El pecado hizo que la humanidad se perdiera. Entonces algo que le pertenecía a Dios ahora ya no le pertenece. Entonces hay un medio para que ese pecador vuelva a pertenecerle a Dios. Y eso se llama redención. La sangre de Cristo es el precio de nuestro rescate o de nuestra redención. La sangre de Cristo. Dios nos ofrece la sangre de Jesús, su Hijo, como el sacrificio de sustitución y lo acepta cuando nosotros se lo ofrecemos a Él, aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Nuestro acuerdo con Dios no es una cuestión de oro o de plata, sino que se trata de vida o muerte. Se trata de vida o muerte. Así es, para aquellos que aún no conocen de Cristo, se trata de vida o muerte. Cristo dio su sangre para rescatarnos del pecado y de la muerte. Su sangre es un precio digno de proveer y que Él provee un lazo de unión indestructible entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre. Nosotros estábamos entonces condenados. Nuestra vida iba rumbo al infierno porque éramos esclavos del pecado. Y eso empieza con Adán y Eva, donde la serpiente hizo que pecaran. Desde ahí ya dejamos de pertenecerle a Dios. Y ahora Dios quiere rescatarnos. Entonces, ese pecado que está en nosotros nos lleva rumbo a la muerte eterna en el infierno. Por eso les digo que esto es de vida o muerte, porque si usted acepta el sacrificio de Cristo en la cruz, usted tiene vida eterna con Dios. Pero si usted rechaza, usted tiene también otro destino eterno, que es muerte eterna con Satanás. No hay más. No hay un tercer camino ni nada de eso. Son dos, nada más. Y lo más importante de estos dos destinos eternos es que quien tiene la decisión de tomarlo es usted, no es Dios. Usted es el que decide
¿a cuál de los dos destinos eternos va a terminar su vida? Es decir, nadie podía rescatarnos, nadie podía sacarnos de la condenación en la que nos encontrábamos. Nadie podía pagar por nosotros el precio de nuestra salvación. Nadie. Y vámonos a Salmos 49 para leer los versículos 7 al 9. Salmos 49, voy a leer los versículos 7 al 9. Hemos dicho que nadie puede pagar el precio de nuestra salvación. Y Salmos 49, 7 al 9 empieza con esa palabra. ¿Qué palabra es? Ninguno. Exactamente. Entonces, ninguno de ellos podrá en manera alguna, ¿qué cosa? Redimir o pagar el precio que corresponde al hermano, ni dar a Dios su rescate. Nadie puede salvarnos a nosotros, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en delante para siempre y nunca vea corrupción. Entonces, si ningún humano, ninguna cosa que usted haga lo podía salvar, ¿quién es el que lo puede salvar? Y el versículo 7 comienza igual, dice, ninguno, aún contando con la medicina moderna, cuando a cualquier persona, sea cristiana o no cristiana, le llega la hora de morir, ningún dinero, ninguna posición social o económica o lo que usted tenga, nadie puede impedirlo. Cuando a usted le llega el encuentro que es inevitable, el encuentro inevitable con la muerte, nadie lo va a impedir. No hay forma de que una persona compre la vida eterna a Dios. Solo Él puede redimir su alma, y quien lo puede redimir es solo Dios, nadie más. Ni la riqueza ni la comodidad puede evitar su muerte ni mi muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo, con su sangre como Cordero perfecto, el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pagó el precio de nuestros pecados y nos libertó de la pena de la muerte. Así es. Y vamos a la primera epístola de Juan, capítulo 4. Ahora voy a leer el versículo 10. Al final de su Biblia está la primera epístola de Juan, capítulo 4. Voy a leer el versículo 10. Amén. No se distraiga, porque esto es algo de doctrina y quiero que aprenda bien. Esto va a decir, no, el pastor Samuel dijo esto. No. Vea la Biblia. Aquí la respuesta la da la Biblia, no yo, la Biblia. Primera de Juan 4:10 dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y ahí va lo clave. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Ahí está la palabra, propiciación, rescate, compra. Y vamos rápidamente a Efesios 1:7. Efesios 1:7. Nuevo Testamento. Amén. Efesios 1:7 dice, ¿en quién tenemos qué cosa? Redención. Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahí está la conclusión, ¿se dan cuenta? La propiciación es el precio que se paga
el cual fue pagado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y la redención es el rescate que se consigue gracias a ese precio. Todo aquel que confiesa a Cristo como Salvador es libre de la condenación por el precio que pagó Jesús en la cruz. Y usted se hace acreedor a esa libertad si abre su corazón y lo recibe de todo corazón. Es tan sencillo. Abrir nuestro corazón y decirle: Señor, soy un pecador, una pecadora, y necesito que tú mores en mí. Y usted se hace acreedor a todo lo que estamos hablando en este momento. Y en tercer lugar, vamos a la tercera palabra. Cristo con su sangre nos ha hecho libres de la culpa. Eso se llama justificación. Y ponga mucha atención, porque muchos, aún cristianos, no crecen espiritualmente porque siguen cargando el peso que Dios ya les perdonó. Eso se llama justificación. Y vamos a Romanos 5:9. Romanos 5:9. Romanos 5:9, ponga mucha atención, porque siempre que entramos a Romanos hay que entrar con ojos espirituales, mente y alma espiritual, para poder comprender lo que nos dice Romanos. Romanos 5:19 dice lo siguiente. ¿5? Ah, ya, muy bien. Están despiertos todavía, no se han dormido. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya, ¿qué cosa? Justificados, ¿en qué cosa? En su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si Dios ya usted lo perdonó de toda la maldad de su pecado, no hay pecado que Dios no pueda perdonar si nos arrepentimos de corazón. No hay pecado que Dios no pueda perdonar si realmente nos arrepentimos de todo corazón. Y si Dios ya le perdonó sus pecados, no tiene usted por qué volverlos a cargar. Ya usted lo depositó en la cruz y ya no tiene por qué cargar ese pecado. Y crezca espiritualmente. Sea libre, sea libre. Porque el tema de este mensaje es la libertad. Sea libre. Vamos a analizar entonces aquí en este versículo la palabra justificación. ¿Qué significa? La justificación significa ser declarado justo. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, somos declarados justos por la fe, porque seguimos siendo pecadores. Pero Dios nos ve como justos por la sangre derramada de Cristo en la cruz. Así es. No crea que si usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal, usted ya dejó el pecado, correcto, y usted ya es un santo. Usted se viste de una ropaje de espiritualidad y ya nada lo puede tocar ni nada. No, hermano. Usted aceptó a Cristo, pero usted está en este mundo y somos pecadores. Lo importante de nosotros es reconocer que hemos pecado y, humillados ante Dios, volver a pedir perdón y no volver a cometer el mismo pecado. El ejemplo de David, hermano. David, el hombre como el corazón de Dios, mató, traicionó, hizo muchas cosas. Sin embargo, Dios lo llamó el hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque siempre se arrepintió de sus pecados inmediatamente y no lo volvió a cometer. Para eso está el Salmo 51, ¿se recuerdan? El pecado que tuvo con Betsabé. Bueno, no somos tan santificados y todo lo demás. Estamos en el camino de la santificación. No somos legalistas tampoco.
Usted cuando acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal, usted recién entra al camino de la santificación. Y ese camino de la santificación dura toda la vida. Y en ese camino usted tiene que ser ascendente. Y en ese camino va a tener tropiezos. Usted va a caer, va a desmayar, se va a querer. Pero la ventaja que tenemos, como dice su palabra, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios va a estar con nosotros, dándonos la mano para levantarnos en el momento que queremos desmayar. Ese es nuestro Dios y eso se llama misericordia, algo que yo no merezco, pero Él me la da gratuitamente. Misericordia. Ya no somos culpables entonces ante Dios porque nuestros pecados han sido limpiados tal como fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y vámonos un ratito a Jeremías para ver la profecía. ¿Qué fue lo que Jeremías nos dijo en el capítulo 33, el versículo 8? Jeremías 33, 8. Esto ya estaba profetizado. Y mire la promesa que tenemos en Jeremías 33, 8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, dice Jehová. ¿Se dan cuenta? Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron. Y con que contra mí se rebelaron. ¿Se dan cuenta? Dios ha prometido que aunque usted se rebele, aunque usted peque contra Dios, Él nos perdonará. Él nos perdonará. Todo se cumplió entonces por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y vámonos a 1 de Juan 1:7, al final de la Biblia, 1 de Juan 1:7. ¿Cuál es el medio para obtener todo esto, estas promesas de parte de Dios para nosotros hoy? ¿Cuál es ese medio? 1 de Juan 1:7. Amén, ¿ya estamos ahí? Amén. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué pasa? Tenemos comunión los unos con otros. ¿Y qué más sigue ahí? ¿Nos limpia de qué cosa? De algunos, de todo pecado. Y la sangre, el medio, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿De todo pecado? Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y nos identificamos con Él, su muerte llega a ser también nuestra muerte, porque hemos muerto al pecado y ahora estamos vivos y libres en Cristo. Descubrimos que de antemano Él pagó el castigo de nuestros pecados. Su sangre entonces nos limpia de todo pecado. Así como resucitó del sepulcro, también resucitaremos nosotros a una nueva vida en Cristo. La sangre de Cristo nos libra de la culpa delante de Dios, pero también nos da libertad de la culpabilidad que produce el pecado en nosotros mismos, en nuestra conciencia. Y ponga mucha atención en esta palabra que vamos a analizar rápidamente. En nuestra conciencia, porque muchas veces nuestra conciencia nos dice: no, Dios no te ha perdonado. Pues muchas personas, por causa de la culpabilidad que hay en sus corazones por causa del pecado, viven tristes y llenos de temor. Y voy a leer el precioso Salmo 51.
busque el Salmo 51 para analizar unos versículos aquí. ¿Por qué muchas personas viven tristes y amargadas? Por la culpa del pecado, correcto, pero cuando Dios perdona, ya no tenemos que vivir con esa culpa, porque Dios ya la perdonó y Dios no miente. Y vamos, miren, en este Salmo 51, David llora amargamente, no solo por perdón que le pide a Dios, sino también por pureza. No solo para ser tenido como inocente delante de Dios, sino para ser aceptado delante de Dios. No solo por consuelo, sino por ser totalmente limpio del pecado, de cualquier otro tipo de pecado que pueda cometer a cualquier costo. Así habla David a Dios después de que él, estando en un momento de ociosidad, miren la ociosidad lo que produce. Él debía de estar al frente del ejército, que el ejército estaba peleando. Sin embargo, él se quedó durmiendo en la azotea y se levanta, se despereza y sus ojos alcanzan a ver al patio ajeno y ve una hermosa mujer bañándose y la codicia entró por sus ojos. Y como él era el rey, manda un personaje que la traiga a esa mujer y tiene ayuntamiento carnal con ella. Y no contento con eso, para que su esposo no se entere después de algunas cosas que hizo, nos manda a matar al esposo para encubrir el pecado. Pero Dios nos dice: yo te perdono todo, pero no te libro de las consecuencias de tu pecado. La consecuencia del pecado salió a la luz porque esa mujer quedó embarazada. Después que pasa toda esta situación, David inmediatamente le da a Dios el Salmo 51. Y voy a leer los versículos 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, le dice David a Dios, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y mi pecado está siempre delante de mí, de mi conciencia. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Señor, perdóname, quiero que yo sea puro cuando tú me juzgues. Y quiero agregar también del 119, el versículo 120, el salmo más corto de la Biblia, el 119, y vamos al versículo 120. Así es, ¿no? Más largo. Más largo, perdón. Y miren, Salmo 119, 120 dice: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. El temor, ¿se dan cuenta lo que hace el pecado? David le expresa a Dios: mi cuerpo tiembla de miedo, porque temo y respeto tus leyes. La esperanza gozosa va mano a mano también con el temor reverente a Dios. Porque si usted no tiene temor reverente a Dios, ni siquiera su conciencia le va a recordar que está en pecado. Así es. Pero la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz nos limpia de nuestra conciencia, nos libra de la culpabilidad que nuestra conciencia nos está acusando. Y vamos a Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Estamos analizando la palabra conciencia,
porque muchas veces esta palabra no nos deja crecer espiritualmente. Hebreos 9:14. Y empieza con una gran pregunta. Mejor dicho, todo el versículo es una pregunta. ¿Ya estamos ahí? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, ¿qué cosa? Vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si usted realmente ha abierto su corazón a Dios de todo corazón y se ha arrepentido de sus pecados, usted no tiene por qué tenerle temor a su conciencia, porque la sangre de Cristo derramada en la cruz lo limpia de esos pensamientos que usted cree que a Dios no le ha podido perdonar. La sangre de Cristo purifica nuestras conciencias del mal que hemos hecho para que así podamos adorar libremente a Dios. Si usted lleva sobre sí un peso de culpa, porque no puede llegar a ser lo bastante bueno delante de Dios como usted cree, de una nueva mirada, de una nueva mirada a la muerte de Cristo en la cruz, y piense en lo que ella significa para usted. Cristo puede sanar su conciencia y librarlo de la frustración de tratar de ganar el favor de Dios. La obra redentora de Cristo nos ha justificado y ahora somos nuevas criaturas. Podemos vivir libres de la culpabilidad porque somos nueva criatura, nueva hechura de Dios. Y voy a leer 2 de Corintios 5:17, que ustedes se lo saben de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Usted le cree a Dios? No tiene por qué vivir en amargura, en tristeza, porque si usted realmente ha abierto su corazón a Dios y Dios es el que habita en su corazón, usted es una nueva creación de Dios y no tiene por qué vivir amargado, entristecido, sino libre en Cristo. La muerte y resurrección de Cristo y nuestra identificación con Él por medio de la fe hace posible que cada uno de nosotros se convierta en una nueva criatura. Y la pregunta que voy a hacer a continuación es: ¿quieres que Cristo escriba con su sangre tu declaración de libertad? ¿Quieres que Cristo escriba con su sangre tu declaración de ser libre? Entonces lo que tienes que hacer es aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Confiesa a Jesucristo como el Salvador, como tu Señor y como tu Salvador de tu vida, y recibirás la verdadera libertad que solo Cristo puede dar, nadie más. Y voy a leer Juan 8, 35 y 36. Juan 8, 35 y 36. ¿Ya estamos ahí? Y el esclavo no queda en casa para siempre. El esclavo del pecado no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, ¿qué pasa? Y el medio que tiene para darnos esa libertad, ¿cuál es? La sangre preciosa por la cual pagó a Dios por el precio de nuestros pecados. El pecado busca la manera de esclavizarnos.
controlarnos, dominarnos y dictar nuestros actos. Eso hace el pecado. Cristo con su sangre nos ha hecho libres de la ira de Dios. Eso se llama propiciación. Cristo con su sangre nos ha hecho libres de la condenación. Eso se llama redención. Y Cristo con su sangre nos ha hecho libres de la culpa. Y eso se llama justificación. Y la pregunta que yo les voy a hacer a continuación es: ¿qué precio vas a estar dispuesto a pagar para que otros también tengan la libertad del pecado? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar para que otros, así como tú estabas antes, muerto en delitos y pecados, otros puedan ser salvos? Ah, no, pastor, es que yo no tengo tiempo de ir a visitar, yo no tengo tiempo de evangelizar, es que yo no sé predicar, pastor. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar para que otros también puedan ser salvos como tú? Debemos de estar dispuestos a predicar el Evangelio, a dar de todo corazón, a doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios que bendiga a los siervos de Dios y que use también nuestras vidas para evangelizar a otros. Toma un reto en tu vida y paga el precio por la libertad de otros. Tal vez vivas en un hogar mixto. Tú conoces a Dios, pero tu esposo o tu esposa no. ¿Qué precio vas a pagar para dar la libertad a tu cónyuge? Jesús puede librarlo de la esclavitud que le impide ser persona que Dios tuvo en la mente al crearlo. Si el pecado lo limita, lo domina o lo esclaviza, Jesús puede destruir el poder que el pecado tiene sobre cualquier vida. Así como el pecado es una decisión, de la misma manera lo es la obediencia. Así como el pecado es una decisión, de la misma manera es la obediencia. Debido a la obediencia a Dios por creer el Evangelio, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. No se dan cuenta que no se convierten en esclavos de todo lo que deciden obedecer. Sí, hermanos, de todo lo que nosotros decidimos obedecer, nos convertimos en esclavos. Y la pregunta es: ¿a quién decides obedecer hoy? ¿A Dios o al diablo? ¿De cuál de los dos vas a ser esclavo? De todo lo que obedecemos, nos convertimos en esclavos. ¿Quieres obedecer a Dios? Te convertirás en esclavo de Dios. ¿Quieres obedecer al mundo? Te convertirás en esclavo del mundo, de Satanás. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual nos lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual te lleva a la vida eterna con Dios. ¿Cuál de los dos caminos escoges hoy? Es hora de que nos levantemos y proclamemos que la gracia de nuestro Dios no conoce límites, y la justicia de nuestro Dios sanará y restaurará nuestro mundo, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestros hogares. Así que como cristianos somos libres por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz. Somos libres, pero libres para hacer lo que Cristo quiere que hagamos cuando Él nos lo pida en cualquier momento. Somos esclavos y siervos de Cristo. Él nos compró y nos sacó de la esclavitud para servirle a Él. Y yo te hago la pregunta: ¿deseas dejar de ser esclavo de Satanás y convertirte en un esclavo de Dios? Si así lo decides hoy, inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Voy a orar. Voy a orar. Y los que están viéndonos por el internet, de la misma manera le hago la pregunta:
¿Desean seguir siendo esclavos de Satanás de este mundo y terminar en el infierno? ¿O deseas ser esclavo de Cristo y terminar en el cielo junto a Él en la gloria? ¿Cuál de los dos destinos deseas hoy? O si alguien se quiere reconciliar con Dios porque lo aceptó pero anda mal ante Dios y su relación con Dios está rota y quiere restablecer su relación con Dios, entonces se llama reconciliación. Alguien de esta sala y de los que nos miran por el internet quiere reconciliarse hoy día con Dios o aceptar a Cristo. Bueno, si es así, dígale al Señor así, dígale con profunda fe: Señor, reconozco que soy un pecador o una pecadora. Señor, perdone todos mis pecados, limpie mi vida y tome el control de mi vida y de mis decisiones desde hoy en adelante. Gracias, Padre, por perdonarme. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si alguien que nos ve por el internet aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal, yo le aconsejo y le recomiendo, en cualquier país que nos esté escuchando, comience su desarrollo espiritual con Cristo, pero asista a una iglesia, a una congregación donde le prediquen la palabra de Dios sin adulteraciones y continúe su desarrollo espiritual. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por la palabra expuesta a través de su siervo, el pastor Salmario Vicencio Burgos. Que nosotros podamos obedecer su palabra y poderla poner en práctica. Vamos a cantar el himno número 206, Cual pendón hermoso. Soberano Dios, gracias le damos por su amor, por su misericordia, por su palabra que es viva y eficaz, penetra nuestras mentes y nuestros corazones, y si somos sabios nos lleva a obedecerla.
Señor, gracias porque tu palabra dice cuál es el valor de la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz. El precio que su Hijo pagó de antemano hacia usted, para que nosotros, viles pecadores, solo con abrir nuestro corazón y recibirlo en fe, poder tener acceso a ese precio que humanamente es impagable. Señor, que podamos entender y comprender el precio de nuestra salvación. Le costó la vida a su Hijo precioso. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.